unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Muy amados hermanos, amigos, con quienes tenemos la bendición de compartir este día la palabra del Señor, les saludamos con gran afecto, ¿no? Estamos terminando, por gracia del Señor, esta nueva semana. Honramos al Señor porque el Señor nos ha cubierto, nos ha bendecido. Yo glorifico y honro el nombre del Señor porque en estas últimas semanas ninguno de nuestros hermanos ha pasado por alguna situación de enfermedad preocupante. Ninguno, por la gracia del Señor. El Señor ha cubierto su casa. Amados hermanos nuestros, hermanas nuestras, que debieron pasar ya hace cerca de un mes atrás por esta situación de estar afectados por este COVID-19, gracias al Señor, todos bien, todos en sus hogares, han vuelto a sus actividades, sus trabajos. Honramos al Señor. Señor nos ha mantenido bajo su mano poderosa, como se ha estado proclamando, ¿no? Según lo dice la palabra del Señor. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, hemos declarado desde el primer minuto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios por eso, gloria al Señor por eso. Usamos este tiempo para recordar que el fin de semana hay actividades. Nuestros jóvenes se reúnen el día sábado a partir de las 18:30 horas. El día domingo, todos nuestros niños acá en Santiago, en San Miguel, en el centro, en la iglesia, en Mata, y en la quinta región, en Limache, nuestros niños se reúnen por estos sistemas virtuales, claro. Se reúnen con los tíos, con las tías y preparan actividad y trabajan y cantan juntos y van creciendo en la gracia. Como dice la Escritura, ¿no? En la gracia y en el conocimiento del bendito Hijo de Dios. Así que gloria a Dios por esto, fortaleza del Señor para los hermanos que presiden, que trabajan, que dirigen esta actividad, de manera que el Señor les va a sacar adelante en todo. Bendición para nuestros niños, ¿eh? El día domingo, en la tarde, esperamos que toda la iglesia haga un real esfuerzo, se reúna a las 7:30 de la tarde aproximadamente, se reúna con su Biblia, hermanos, debe ser así, con su Biblia, idealmente con una hoja de papel, con un lápiz, de manera que vayamos creciendo, que no sea estar frente a la pantalla o frente al celular, escuchando la palabra y ya, inicia la palabra, se termina, apago, listo, chao. No, pues, que sea un verdadero culto al Señor, que haya oración, que haya adoración, alabanzas, pero que también haya un crecimiento en lo de la palabra, que haya una necesidad, un deseo de aprender. Y se aprende más cuando no solo se escucha, sino cuando se verbaliza. Y se aprende más cuando además uno trabaja, ¿no? Va tomando nota. Y si a eso uno agrega que de todo aquello que toma nota al día siguiente o una hora después puede volver a repasar, puede volver a leer, entonces allí sí hay bendición del Señor. Les exhortamos a hacerlo como una ofrenda
permanente, ¿no? Una ofrenda voluntaria al Señor. Mayormente cuando observamos los anuncios, ¿no?, de las autoridades, cuando vemos los números y honramos al Señor porque Él ha cumplido, según hemos proclamado, que ya era el tiempo en que el Señor decía, basta. Próximamente, no sabemos todavía cuándo, pero creemos que muy pronto ahora ya tendremos libertad, volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos, cosa que tanto anhelamos. Volveremos a estar juntos congregados, ¿no?, en torno a Cristo, a su palabra y sabiendo que el Señor nos preside en todo. Alabado es el Señor, alabado es el Señor. La iglesia, les ruego, no puede y no debe olvidar, no puede bajar los brazos en esto de orar constantemente. Hermanos, todos los días, durante la semana no decimos nada acerca de la oración porque entendemos que la iglesia está consciente del compromiso que hemos asumido. No olvide, debemos orar todos los días. Hay que orar para que el Señor liberte luego estos tiempos. Hay que orar para que el Señor utilice a sus siervos, los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel, prontamente se reúnan, prontamente tomen acuerdo, prontamente nos informen que debemos volver a casa. Berlín 862, casa de Dios, la casa que el Señor nos ha dado. Hay que orar para que el Señor utilice con autoridad del Espíritu al abogado Arturo Arriagada. Hay que orar para que el Señor permita que en el momento de efectuar esta compra, esto de redimir el terreno, a fin de santificarlo para el Señor nos use en esto, abra puertas, disponga los corazones y salgamos adelante en esto que es un propósito del alma, ¿no?, de servir al Señor. A estar orando, amados, el Señor viene por nosotros y el Señor está por nosotros. Bendito y alabado es el Señor. Muy bien. Quiero invitarles hoy a que me acompañe, por favor. Lea conmigo, acompáñeme, Efesios capítulo 5, mi hermano, mi hermana amada, Efesios capítulo 5, por favor. En cuanto al orden que está establecido aquí y lo que los hermanos por los años, ¿no?, han preparado, han trabajado respecto de esto que se ha llamado los andares. Hoy día podríamos decir que vamos a trabajar con el último andar o el quinto andar, pero no lo voy a decir porque no es así. O sea, vamos a trabajar con este andar que es andar en sabiduría o andar como sabios, sí. Pero lo que estoy diciendo es que no es que hoy día vamos a trabajar así como por última vez con este andar. Eso quiero decir, ¿eh? Hoy día vamos a conversar. Hoy vamos a conversar. Vamos a estar juntos. Vamos a conversar. De manera de que quede, esperamos, la tierra preparada. La tierra quede arada y cruzada. A fin de que en los próximos días podamos aplicar, ¿no?, la palabra que hemos recibido, especialmente en esto que tiene que ver con andar como sabios o andar en sabiduría. Amados, ¿por qué no entramos, por favor, capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 15, hermanos, hasta el versículo 21? Del versículo 15... Desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. A modo de introducción, amados hermanos, permítanme hacer notar algunas cosas que están dichas aquí y que nos deben provocar un ingreso a hablar de la sabiduría este día. En el versículo número 15 va a establecer entonces una clara separación y va a decir, mire, deben con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, y va a decir, cuidado porque aquí hay dos opciones, o se anda como necio o se anda como sabio. Cuidado. En el versículo número 17 va a decir, por tanto, primero, cuidado, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No hay duda que la condición de necio y la condición de insensato tiene un sentido de sinónimo. No hay duda. No hay duda que la condición de sabio y de entendido, de tener entendimiento, también tiene ese sentido. Por tanto, podríamos partir diciendo, hermanos, que el llamado aquí es no andar neciamente, no andar como los necios, como los insensatos, sino que debemos andar como los sabios, no los que tienen entendimiento. Ya veremos luego qué es lo que hay que entender, porque la meta aquí, la meta es altísima, hermano. La meta es, como lo dirá el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, ¿no? En el capítulo 12, y dice él, en el versículo 2, no se conformen, dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Dice que la necesidad de transformar el entendimiento es precisamente ahí, La necesidad de transformar el entendimiento, dice, es para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Es lo que el Señor espera, a eso quiere el Señor que lleguemos. Por eso que el Espíritu usa al apóstol, aquí en el capítulo 5, para decir que no, entonces hay que ser cuidadoso, no vivir neciamente, no vivir insensatamente, sino que hay que vivir con entendimiento, porque hay que alcanzar ese nivel de entender cuál sea, dice, la voluntad del Señor para con nosotros. Voluntad del Señor que se va a manifestar más adelante en los capítulos 5 y 6 de Efesios, en lo que el Señor va a dar instrucción de vida, cómo aplicar esto de la sabiduría, ¿no? Bueno, ¿qué digo? Que no se puede, hermanos, entrar en materia todavía, no se puede llegar a trabajar cada uno de los versículos como quisiéramos si no conversamos brevemente acerca de la sabiduría. No se puede ser sabio y no saber de sabiduría. No se puede ser sabio y no tener sabiduría. No se puede ser sabio y no entender de qué estamos hablando. Claramente no se puede. Yo creo que es bueno partir a veces por la cosa negativa para realzar la verdad, en este caso la verdad de Dios que nos bendice. Ya hemos hecho notar, como está escrito, que respecto de la sabiduría hay un elemento opuesto allí, ¿no? Hay un polo opuesto, está la sabiduría y está necesariamente la necedad.
Es como cuando hemos hablado de la luz y necesariamente hablamos de las tinieblas. O hablamos de la vida y hablamos necesariamente de la muerte. Si se habla de sabiduría, se habla necesariamente en el polo opuesto de la necedad. Y el que no es sabio entonces, el que no es sabio es necio, mi hermano. ¿Cuáles son un par de características de alguien que es necio? De manera que nos sacudamos prontamente de cualquier elemento como eso y nos centremos luego a buscar la sabiduría. ¿Cuál es un elemento central aquí? Mire, por favor, el Salmo número 53, mi amado hermano. Hay dos salmos en las Escrituras que hablan, dicen, al comienzo de cada uno de los salmos, dicen frases bien parecidas, casi idénticas. Es el Salmo 14, si usted quisiera mirarlo, puede ayudarle, ¿no? El Salmo 14 dice en el primero y segundo versículo, Salmo 14, 1 y 2, dice el necio en su corazón. El necio, aquí está, ¿ves? Hay radiografía. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sean corrompidos, dirá el Señor, se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿Sabe cuál es el problema? Mire el verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 53, por favor, amados hermanos. Salmo 53. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Antes hemos hablado de que aún el necio, dice el proverbio, ¿no? Aún el necio cuando calla pasa por sabio. No, este es un necio manifiesto, o sea, este es un necio que declara cosas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Verso 2, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Buscaba solo uno, el Señor. Verso 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Eso es necedad, hermanos, según la Escritura. Eso es necedad. No buscar al Señor, pretender vivir solo a su manera, pretender hacer cada uno su propia voluntad, lo que dicta su corazón. Corazón engañoso y perverso, como sabemos. Más aún, se manifiesta doblemente la necedad del hombre cuando además de no pedir ayuda, de no buscar gobierno, no buscar dirección del Señor, además declara y dice que no hay Dios. No existe Dios. Él no necesita a Dios. Él puede solo. Eso es una necedad absoluta. Hay un proverbio, Proverbios capítulo 12, mi hermano. Proverbios capítulo 12. Mire por favor el versículo 15. Y me ha parecido tan necesario leer este texto porque a veces, estando nosotros en el reino de Dios, hermanos, estando en el reino de Dios, siendo parte de la sabiduría de Dios, alguna vez el corazón nos engaña y en eso hay que estar atentos, ser cuidadosos. Proverbios 12, versículo 15, dice: el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece al consejo es sabio. Es muy importante porque la Escritura va a decir, especialmente Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si no piense de sí con cordura, considerando a los otros, va a decir. El mismo Señor Jesucristo, respecto de esto, ¿quién más sabio que Él? Sea bendito, ¿no? Pero Él mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No, otro tiene que dar testimonio. El proverbio va a decir, otro hable de ti y no tú mismo. Bueno, el problema es el necio, que en su opinión él cree que lo está haciendo impecable, su camino es correcto, lo que dice está bien, a dónde va está bien. El necio juzga que su camino es recto, pero en su propia opinión. Distinto es el sabio que obedece al consejo, que otro le entrega, claramente. ¿Qué debemos decir de la sabiduría, amados hermanos? Mire, me parece a mí que podríamos intentar decir algunas cosas bonitas en la capacidad que el Señor, hasta donde el Señor nos ha dado, claro. Sin embargo, hay hombres que claramente están mucho más capacitados, tienen mucha más sabiduría de Dios para hablar de estas cosas. ¿Por qué no les oímos a ellos? Por favor. El hermano Job, libro de Job, hermanos. Job capítulo 28. Job en el capítulo 28, por favor. Job capítulo 28. Mire por favor, versículo 12 al 15, por favor, 12 al 15. Dice Job en este tiempo en que está con sus amigos y él está intentando hacer una presentación de su vida. Él pretende conseguir que sus amigos reconozcan que él no ha habido un pecado manifiesto en él y por lo tanto no es que Dios lo esté castigando. Verso número 12. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ni se halla, la sabiduría, ni se halla en la tierra de los vivientes. Verso 14. El abismo, dice, no está en mí. Y el mar dice, ni conmigo. Verso 15, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Lo que está diciendo es que la sabiduría no es una cosa que se consiga acá en la tierra. Eso está diciendo. El hombre no la conoce. El abismo y el mar dicen, no tenemos idea de esto. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde podría estar? Por favor, versículos 20 y 21. Vuelve a preguntar, ¿de dónde pues vendrá? Si no está acá en los hombres, si no está en el abismo, no está en el mar. Entonces, verso 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta. O sea, la sabiduría no es accesible a los hombres, ni las aves que vuelan tan alto pueden conseguir. Aleluya. Versículo 23, por favor. Versículo 23. Aquí hay respuesta, hermano, para las preguntas. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida,
cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él veía la sabiduría y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Aleluya. Verso 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Dos cosas, las más simples, que podríamos observar aquí a modo de resumen. Lo primero es que ante la inquietud de dónde encontramos sabiduría, el Espíritu habla con Job y le da una respuesta preciosa. Dice que la sabiduría solo proviene de Dios. Aleluya. Dios es sabio. Él tiene sabiduría. Mostró la sabiduría cuando creó lo que existe, cuando dispuso norma al mar, a los vientos, a los rayos, cuando el Señor dijo cómo tenían que hacerse todas las cosas, cómo debían funcionar. Allí mostró que Él es el que tiene, Él es el autor, Él es el dueño de la sabiduría. Pero también Él entregó un mensaje al hombre, a ese hombre que no tenía cómo alcanzar sabiduría, a ese hombre que la buscaba y no la podía ver, obviamente. ¿Qué le dice el Señor? He aquí, aleluya, verso 28, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Se ha trabajado muchas veces allí precisamente en Job 1.7 va a decir, Proverbios 1.7, va a decir que el principio de la sabiduría, sí, pero es el principio y es el fin también. He aquí va a decir, el temor del Señor es la sabiduría. O sea, se manifiesta la sabiduría, se reconoce y se establece la sabiduría cuando en la vida de un hombre hay permanentemente temor del Señor. Cuando un hombre reconoce la autoridad, el gobierno, la gloria, la potestad, el poder del Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Cuando un hombre alcanza el entendimiento de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios, y dispone su corazón para adorarle, para alabarle, para vivir bajo su gobierno, allí se está manifestando la presencia de la sabiduría. La sabiduría es permanente temor de Dios en el alma, mi hermano. Reconocer que Él es grande, terrible, tremendo. Dirá en el primer pacto, un Dios celoso. Celoso es Él. Reconocer que Él es el que está lleno de gloria, que los cielos y la tierra están llenos de su presencia y por lo tanto llenos de la gloria de Dios. Cuando revelación por el Espíritu de la palabra de Dios llega a nuestras vidas y el hombre dice amén al Señor y se compromete a vivir bajo esa gloria, eso da testimonio de que hay sabiduría de Dios. Mire, si usted me puede acompañar al Proverbio capítulo 3, amados hermanos. Proverbios, por favor, Salmos, Proverbios. Capítulo 3, por favor. Mire el versículo 13. Mire el versículo 13. Bienaventurado. De esto hablábamos recién. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Pero cuidado, eso del hombre que halla la sabiduría, no es que la tiene que andar buscando por ahí, por el campo, debajo de los árboles. No. Ya sabemos que la fuente de la sabiduría es Dios, nuestro bendito Padre. Muy bien. Entonces el que halla la sabiduría es el que halla, aleluya, es el que halla al Señor. Es el que viene al Señor. Es el que busca al Señor en obediencia al trato del Espíritu. Bien, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mira el 14. Porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas.
O sea, de mayor precio es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. 16, atienda, subráyelo si puede. 16, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos, hermano, estamos hablando de sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Aleluya. 18. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Árbol de vida. Caminos deleitosos, riquezas y honra, más rentable que la plata y que el oro. Hermano, aleluya. ¿Cuánta necesidad entonces tenemos de buscar la sabiduría? ¿Cuánta necesidad? Ahora creo yo, podemos entender, yo lo entiendo un poco mejor ahora. Cuando el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela, pídala al Señor. Ay, ¿por qué? Alguna vez me pregunté, ¿pero por qué uno está pidiendo tanta sabiduría? Si uno tiene su trabajo, tiene su negocio, tiene la casa, tiene, no sé, tiene los hijos. No, es que vamos a observar, no sé si alcancemos hoy, pero vamos a observar que la sabiduría es necesaria para gobernar. No se puede gobernar con sabiduría. La Escritura dice que hay varias cosas que al hombre lo separan de Dios. Y una de esas cosas, a lo mejor lo revisamos pronto, y una de esas cosas dice, es cuando el necio gobierna. O sea, claramente, si no hay sabiduría, no habrá gobierno. Si no hay gobierno, no hay orden. Si no hay orden, no hay bendición, mi hermano. Y el gobierno lo necesitamos en todas nuestras actividades. Lo necesitamos en la casa, lo necesitamos en el desempeño de la profesión, del oficio, lo necesitamos en la administración de las finanzas, lo necesitamos sobre todo en la formación de la casa, en el gobierno de la casa, la relación de la familia, la crianza de los hijos. Sabiduría, hermanos. Necesitamos sabiduría. Mire, por favor, en el Proverbios, en el número 8, acompáñeme un poquito. En el Proverbio número 8, versículos 22 y 23 solamente hoy. Dirá el 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces diríamos que desde el principio, desde el principio. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces cuando dice me poseía en el principio, tendría usted que ya estar ligando este texto con Juan capítulo 1. En el principio era, ¿recuerda? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo... de eso está hablando, pues. Versículo 23. Eternamente tuve el principado. Desde el principio tuve el principado. ¿Recuerda Isaías? Hablando de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Aleluya, de eso está hablando. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fue engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, etcétera, etcétera, antes de todo. Usted observa que está dando testimonio de Cristo, ¿verdad que sí? Para usted es claro que está hablando de Cristo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por la gracia de Dios? ¿Qué es lo que entendemos? Primero, que la sabiduría no es algo que pueda conocer, entender, ni que nazca del hombre. La sabiduría no es una cosa terrenal, no es una cosa de la cual el hombre pueda jactarse. No lo es. Leíamos al comienzo
Leíamos esa palabra del Salmo que dice que el Señor miraba desde los cielos para ver quién se interesaba en buscar a Dios, quién buscaba al Señor, para ver si había alguno sabio, algún entendido. Pero no encontró nada, ni uno, hermano, ni uno. Entonces la sabiduría no es una cosa de acá. La sabiduría, como dirá Job en su sabiduría, con la gracia que tenía de Dios, él va a decir, no, la sabiduría viene de Dios. Es Él el que tiene la sabiduría. Es Él el que con sabiduría creó todas las cosas y dictó normas para que todo funcione con la perfección que funciona. Pero no solo eso, sino que esa manifestación de la vida de Dios, esa porción de gracia de Dios se manifiesta, toma forma, ¿no? Abre su boca, toma cuerpo para decir, bueno, dice, yo, la sabiduría va a decir, ¿no? En el proverbio. Pero va a decir, bueno, yo estoy desde siempre, aleluya. Yo estuve con el Padre en el principio. El Padre me poseía de antes. Yo siempre estuve con Él cuando todo fue formado. Allí estuve. Sí, pero no soy una frase, no soy una figura. No. Yo tuve el principado, dice. Entonces, claramente no entendemos por la gracia de Dios que la sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que nos ha llegado a través en la vida del bendito Hijo de Dios. Cristo es, lo dirá el apóstol Pablo a los Corintios puntualmente, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Allí mismo en el capítulo 2 de Corintios, el apóstol va a decir, bueno, Dios nos ha sido hecho en Cristo su Hijo. Sabiduría. Es lo primero que dice. Después va a decir cosas preciosas. Justificación, santificación, redención. Sí, pero lo primero que dice, Dios nos ha sido hecho en Cristo. Sabiduría. O sea, hermano, ser sabio. Sí, es estar en Cristo. Aleluya. No habrá sabiduría si no está en Cristo el Señor. Ser sabio es conocer al autor de la sabiduría, que es nuestro Dios y Padre. Sí, pero al Padre se le conoce a través de Cristo, el bendito Hijo de Dios. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, ser sabio es proclamar, confesar que Cristo es el Señor y que Dios es nuestro Padre. Allí hay sabiduría. Por el contrario, habrá necedad. Cada vez que alguien declare con su boca en forma expresa, diciendo, no hay Dios, no necesito a Dios, u otros que sin decirlo de esa manera, sus actos, sus acciones, sus formas. Mire, debo decirlo, aquellos que pretenden legislar para los hombres, puntualmente en este país, cada vez que firman, que apoyan, que dan su voto para una ley que no está en el orden de Dios, que no respalda lo que Dios ha enseñado y ha establecido en su sabiduría. Cada vez que ellos dicen, no, hagámoslo de esta otra manera, están confesando que para ellos no hay Dios. Mire cuánta necedad hay en sus vidas, cuánta necedad hay. Necedad que lamentablemente la vemos todos los días. No solo en lo que hacen, no solo en lo que dicen, sino en la forma que se comportan, hermanos. Ojalá quisiera el Señor tener misericordia de esta gente. Lo rogamos. Permita al Señor tener un trato con ellos. Porque lo que hoy día están mostrando, lo que hoy día están señalando, es que gozan del más alto nivel de necedad, declarando con sus formas de vida que para ellos no hay Dios. No hay Dios. Lo segundo que también debemos considerar aquí es que, como dice el proverbio, todo hombre que tenga sabiduría va a disfrutar de que en relación a la sabiduría, dice, en su mano derecha hay una larga vida.
Aleluya. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. El que cree en mí, dijo el Señor, puesto que soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá larga vida. Y el que vive y cree en mí no morirá nunca, sino que tendrá vida. Aleluya. En su mano derecha, en la mano derecha de la sabiduría, hay vida abundante. Y en su mano izquierda hay riquezas y gloria. O sea, se puede alcanzar un nivel de comodidad, se puede alcanzar un nivel de administración de bienes. Hermanos, sí. Si los bienes son todos de nuestro Padre, pues. Conversaba con un amado hermano estos días a causa de algo que me consultaba. Y decíamos, ¿cómo vamos a perder de vista lo del Salmo 24? Del Señor nuestro Dios, nuestro Padre. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, si nuestro Padre es el dueño de todo, ¿podemos o no podemos? Sí, pero antes que alcanzar los bienes materiales. Antes que alcanzar los bienes materiales. Antes que alcanzar la fama, la honra, antes de que sea puesto en alto, antes de alcanzar eso, lo que se alcanza es la sabiduría. De tal manera que la riqueza y la gloria sean consecuencia. Y cuando tenga riquezas, la gloria siga siendo del Señor. Y cuando le reconozcan, la gloria siga siendo del Señor. Porque finalmente nosotros tenemos un solo Dios y Padre del cual proceden. Amén. Del cual proceden todas las cosas. Para cerrar, hermanos, dejemos leído a lo menos lo que está dicho aquí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 15. Entonces, dirá, mirad pues con diligencia. Usted sabe que esto de la diligencia es empeño, es esfuerzo, es dedicación, ¿verdad que sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Cuidado, no como necio, no declarando ni viviendo ni dando testimonio de que en su vida no hay Dios. Ese es el punto. No como necio, sino como, muy bien, como sabios, confesando a Cristo como Señor y a Dios como nuestro Padre y a Dios como el que nos da vida cada día, ¿no? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, atentos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sabemos, hay varios textos que tuviéramos unas 2 o 3 horas, podríamos compartir juntos. Porque especialmente en Apocalipsis me ha bendecido tanto, hay un par de textos que dicen, hermanos, cuidado porque el tiempo está cerca. El tiempo está, mire, viene a mí, si usted me permite, estamos cerrando ya. Apocalipsis capítulo 22, ese texto no puede dejar de verlo, mi hermano. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 10, por favor, versículo 10, por favor. Y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, cuando Pablo dice, tengan cuidado cómo andan, porque el tiempo, aprovechen bien el tiempo, porque los tiempos no son buenos y son malos. ¿Se refiere a esto entonces? No selle las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Mire, está tan cerca el tiempo, hermano. Mire el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, hermano, justificado pues por la fe. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, camino de santidad. Y el que es santo, santifíquese todavía. Verso 12, he aquí, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Aleluya. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y esto lo dice quién? ¿Cualesquiera? No. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio
de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿qué dice el Espíritu y la esposa? Ven, aleluya. El que oye diga, ven, sí, ven, Señor Jesús, aleluya. Entonces hay que aprovechar bien los tiempos, hermanos. No puede gastar el tiempo en otras cosas. Cuidado. Me comentaba uno de nuestros amados hermanos estos días, cómo los jóvenes que están cerca de él. Yo sé que estamos en pandemia, yo sé que es cuarentena, yo sé que las clases no es lo mismo, no hay que ir a la universidad, etcétera. Pero cuidado, no pueden gastar tanto, ocupar tanto tiempo en andar con los jueguitos, en andar con esas cosas. Viendo cosas en internet. Andemos como sabios, jóvenes. Vivamos como sabios. ¿No? Luego va a haber una invitación que no alcanzamos a atender hoy, pero que dice que cuidado con que alguno se embriague. Cuidado con que alguno se satisfaga con el vino, entendiendo que el vino no es solo ese vasito, ¿no? Con este líquido, con esta bebida. No. Hay muchas cosas que nos embriagan y eso es lo que nos preocupa, hermanos. Hay muchas cosas que nos embriagan. Desde el trabajo, desde la riqueza, desde la posibilidad de obtener más dinero, ojalá rápido, desde la posibilidad de querer tener una vida regalada, sin dificultades, sin problemas, desde el deseo de adquirir cosas que no te bendicen, sino que te dan como una posición distinta, que a los ojos de los hombres ha alcanzado algo. Hermano, joven, hermana, Señor, guarde nuestros corazones. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hay un camino de sabiduría más alto. Sed llenos del Espíritu Santo del Señor. Pidámosle sabiduría al Señor. Santiago dice, el que esté falta de sabiduría. Quiero rogarle si algún hermano de los presentes, algún hermano de los que está observando y escuchando, reconoce que necesita sabiduría, que le falta sabiduría, le ruego que en un acto de fe, ¿dónde está? Levante su mano como lo hacemos ahora y diga, yo necesito sabiduría y la voy a pedir ahora al Padre. Podemos partir juntos. Papito, amado, aleluya, en el nombre de tu Hijo, Señor. Te damos gracias por enseñarnos, por recordarnos que la sabiduría no tiene otro origen sino tú y en ti, Señor. Oh, tú eres para nosotros sabiduría. Tú nos has dado la sabiduría a través de Cristo, tu amado Hijo. Y el Hijo que es la palabra. Entonces, tu palabra es sabiduría, Señor. Y nosotros necesitamos sabiduría, Padre. Te rogamos que visites nuestras vidas ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que bendiga a su iglesia. Que atienda su llamado, que a partir de ahora, Señor, abre su boca, dispone su corazón para pedirte a ti, Señor, que haya abundante sabiduría en la vida de su iglesia. Su iglesia nunca podría andar como necio, nunca, sino como sabios, cuidando los tiempos, cuidando el hablar, cuidando, Señor, lo que usted nos entrega en administración. Oh, bendito Dios. Disponga, ruego, su alma, su corazón, para oír a su iglesia que clama a usted por sabiduría. Bendígales, papá. Los ruego en el nombre de Jesús. Bendito, bendito, bendito y alabado es su nombre. Gracias.